Buenas tardes, en el día de hoy estaremos explicando qué es la impostación vocal. Pero antes vamos a hacerle una breve introducción y su definición de qué se trata de la impostación vocal. Bueno, se dice que esta será la última etapa del tratamiento de las disfonías y a su vez la más complicada, porque durante ella el trabajo consistirá en la coordinación de la respiración con la emisión articulada. A la vez se eliminarán los vicios vocales que cada paciente trae. Entre estos vicios, los más notorios son el ataque vocal brusco del sonido, el empleo de una altura tonal, conversacional por encima o por debajo de las series correcta, la asociación tan frecuente de que el hablar con la voz aguda es gritar y por lo contrario que hacerlo con poca intensidad es recurrir a la voz. Esto me lo han pedido mucho. La congestión del cuello y del rostro cuando se habla a intensidad media fuerte, la fijación laringea y la ausencia de movimiento vascular fisiológicamente necesario. Bueno, estos efectos suelen presentarse con frecuencias en los disfónicos, pudiendo mencionar como característica fundamental y que son más comunes en todo el uso inadecuado de la respiración. Cómo impostar una voz, que esta se hace en colocar la caja de resonancia con el fin de que con el mínimo esfuerzo se obtenga el máximo rendimiento fonatorio, especialmente durante la producción de los tonos graves. Podemos experimentar la sensación de cosquilleo poniendo los dedos sobre la laringe sin presionarla, como también en una voz bien colocada o impostada sobre la mejilla, la mandíbula maxilar superior y en menor grado sobre la cabeza. Bueno, estos serían los conceptos más importantes en el proceso de la impostación vocal, que sería la posición del pelo del paladar o úvula, el aplanamiento de la lengua, la articulación clara, la abertura de la voz para los diferentes fonemas, la posición y movilidad laringea y por último la adquisición del esquema corporal vocal correcto. A continuación mencionaremos ahora una serie de ejercicios previos a la emisión con la voz que tienen un objetivo principal: el condicionamiento muscular de la lengua, labios y mandíbula. Relajación de la lengua. Se partirá de un ejercicio destinado a relajar la base lingual, movimiento que va asociado al descenso del hueso hioides que empujará hacia abajo a la laringe. Primer ejercicio. Separar las mandíbulas entre sí al máximo, tal como ocurre durante el bostezo. Apoyar sin tensión al ápice de la lengua por atrás de los dientes interiores. Puede suceder que al hacer esto espontáneamente quede aplanada la lengua en toda su extensión, cosa poco frecuente. Ejercicio número 2. Otro ejercicio que tiene por objeto la distensión y dominio voluntario de la lengua consistirá en realizar movimientos sucesivos de ascenso y descenso. Se comenzará con la lengua en posición aplanada sobre el suelo de la boca, tratando que quede libre y despejado el fondo de la cavidad bucal. Ejercicio número 3. El reeducador traccionará con un pañuelo o una gasa la lengua del paciente hacia afuera de la boca hasta una posición extrema. Un acto seguido, el paciente inspira por la nariz y expira por la boca profundamente, sin emitir sonido vocal, unas 6 o 7 veces seguidas. Relajación de las mandíbulas. Es fácil comprobar que la mayoría de las personas, sean o no disfónicas, hablan entre dientes, sin abrir suficientemente la mandíbula, lo que hace por una parte que la articulación de las palabras sea deficiente y por otra que la voz no se proyecte con claridad al exterior. Ejercicio número 1. Se abrirá y cerrará la mandíbula interior en tiempos iguales, lentamente, sin que se modifique la posición aplanada de la lengua, como se describió en los ejercicios anteriores. Variar los tiempos de la siguiente forma. Primero, abrir rápidamente y cerrar despacio. Segundo, abrir lentamente y cerrar con rapidez. Ejercicio número 2. En forma áfona,
hacer los movimientos de la mandíbula como si se diera en el momento de decir la A. Se separará energéticamente la mandíbula, mientras que se conserva la lengua aplanada y el fondo de la cavidad bucal despejado. La mandíbula deberá describir un movimiento elongado carente de tensión, como si se cayera por su propio peso. En el momento de pronunciar la E, la mandíbula ascenderá ligeramente sin llevar a cerrarse, a la vez que se elevará el dorso de la lengua sin modificar la posición del ápice. Ejercicios de vocalización áfona previos a la emisión vocal. Esta práctica consistirá en realizar el molde articulatorio de las vocales en mudo combinando unas con otras, comenzando con las vocales labiales O, U, luego la intermedia A y las dentales E, I. Y por último ya serían unas con otras. Primer ejercicio. En este se practicará con un conjunto de las vocales labiales empezando por la A, pasando progresivamente por la O hasta llegar a la U. El ejemplo estaría de la siguiente manera: A, O, U, O, A. Segundo ejercicio. Vamos a continuar con la vocalización muda de las vocales labiales y dentales, como se muestra en el siguiente ejemplo: O, I, A, O, I, O, I, U, A, U, teniendo en cuenta de que estas no van a ser áfonas, es decir, que no las vamos a pronunciar, simplemente vamos a hacer el movimiento con la boca. Bueno, en la identificación de las prácticas de la emisión vocal, a lo largo de ellas sucederán las siguientes etapas, en las que encontraremos la identificación del tono fundamental conversacional, segundo, impostación correcta del fonema M, vocalización de intervalos de segunda, tercera, cuarta y quinta, tomados por grados, conjuntos y no conjuntos, y por último, la agilización de los intervalos antes practicados. Bueno, para saber más sobre este tema podemos también incluir qué es el legato, el cual es un pasaje o paso del sonido a otro dentro de una misma expiración. Gráficamente se puede representar de la siguiente manera. Asimismo, cada una de estas vocalizaciones tienen sus intervalos, como se pueden llegar a observar en las siguientes imágenes, siendo estas las representaciones gráficas de los ejercicios antes explicados.